Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo donde explicaré un ejemplo práctico de cómo pueden planificar y elaborar un proyecto indisciplinar. Empecemos. Para ello vamos a necesitar la planificación microcurricular y el esquema del proyecto interdisciplinar que lo sacamos de este instructivo para la elaboración de proyectos interdisciplinares. Vamos a utilizar también los anexos de las matrices de proyectos, que las vemos aquí, así como el texto y contenido a trabajar. En este caso voy a utilizar el texto integrado de primer año de bachillerato. Antes de empezar te indico que este será un ejemplo práctico de cómo podemos planificar nuestra asignatura en el caso de colegio, y de igual forma se puede utilizar en la escuela, ya que se debe hacer lo mismo con cada asignatura, pudiendo utilizar un mismo formato para la planificación microcurricular y la del proyecto. Si aún no has visto o no has leído el instructivo, te invito a que revises el vídeo respectivo. Aquí te aparece el enlace. Bien, tenemos entonces la planificación curricular. Este será el formato que vamos a utilizar. Aquí es donde vamos a estructurar nuestra clase, tomando en cuenta que previamente en el caso de los colegios, los docentes ya se reunieron para revisar las actividades y saber qué destrezas utilizaremos para este primer proyecto de acuerdo a nuestro subnivel o grado. Aquí, por ejemplo, voy a planificar la asignatura de historia para el primer año de bachillerato. Y una vez que realice la planificación para toda la unidad, pasamos al siguiente formato. Aquí será donde planificaré el proyecto de mi asignatura. Aquí vemos que está planificado para 4 semanas. Podemos utilizar el mismo formato tanto si hacemos el proyecto científico o el proyecto humanístico. Hay que tomar en cuenta también que este ejemplo está basado en si la institución va a trabajar con proyectos interdisciplinares y se va a utilizar los proyectos sugeridos por el ministerio. Si es así, entonces revisamos cuál de los dos proyectos se encuentra la asignatura que vamos a trabajar, en este caso historia. Tenemos aquí la matriz de los proyectos científicos, pero revisando las asignaturas vemos que al menos en el primer proyecto no se encuentra la asignatura de historia. Así que revisamos la siguiente matriz, que es de los proyectos humanísticos. Aquí tenemos entonces la matriz de los proyectos humanísticos que contiene la asignatura de historia. Entonces vamos a trabajar con el proyecto humanístico. Pasaré entonces a presentar la planificación microcurricular realizada. Tenemos aquí entonces la planificación microcurricular que ha sido de alguna forma llenada y vamos a revisar cada una de sus partes para analizarlas. Tenemos entonces la planificación microcurricular para proyectos interdisciplinares. Aquí ubicamos los datos informativos, nombre de la institución, nombre del docente, curso y paralelo, fecha de inicio y fecha de finalización. Aquí ponemos también el proyecto 1, que es el nombre del proyecto. En este caso he puesto conviviendo armónicamente, fomento una cultura de paz. Tenemos también el objetivo de aprendizaje. Los estudiantes comprenderán que la convivencia armónica en contextos como el que vivimos construye una cultura de paz a través del desarrollo de habilidades para la vida, comunicándolo de forma asertiva a las personas que lo rodean. Recordemos que este objetivo de aprendizaje ya nos está dado en la matriz. Observemos. Aquí vemos en la matriz de proyectos humanísticos que está el objetivo de aprendizaje. Es decir, que lo único que vamos a hacer es copiarlo aquí y ubicarlo en el plan. Pasamos ahora con la planificación de la destreza con criterios de desempeño. Aquí podemos observar que ya he ubicado unos, pero para tomar en cuenta lo que nos dice la matriz regresaremos para ir observando. Aquí observamos entonces las destrezas con criterio de desempeño, como dice la matriz, desagregados de historia. Aquí nosotros podemos verificar que se encuentran todas las destrezas
del bachillerato, es decir, de primero, segundo y tercer año. Entonces nosotros debemos ubicar el que corresponde al grado o curso que vamos a trabajar. En este caso yo he seleccionado 3 destrezas que voy a trabajar en esta primera unidad, que sería la CSH 511, CSH 512 y la CSH 513. ¿Por qué he seleccionado estas destrezas? Porque de acuerdo al texto que voy a trabajar, aquí se encuentran los contenidos que yo voy a requerir para esta primera unidad. Entonces ubicamos estas destrezas en la planificación. Hay que tomar en cuenta también que las destrezas pueden trabajarse en una o más clases. Todo depende de cómo planifiquemos. Yo, por ejemplo, estoy tomando 3 destrezas, pero una de ellas la voy a trabajar en 2 clases. Así tenemos entonces la destreza en historia CSH 511, he ubicado también la CSH 512 y la CSH 513. Entonces, como indiqué, voy a trabajar esta primera destreza en la semana 1 y esta es la que voy a trabajar en 2 semanas. Pasamos entonces a ubicar el indicador de evaluación, que asimismo ha sido tomado de la matriz de proyectos. Verificaremos. Acá tenemos los indicadores de evaluación de historia. De igual forma tenemos que revisar y buscar cuál va de acuerdo a las destrezas con criterio de desempeño que hemos seleccionado. Y en este caso tengo la que me indica ICSH 511. Contrasta los conceptos de historia e historiografía mediante el uso técnico y ético de diversas fuentes, relativizando los diversos enfoques, con el fin de diferenciar la realidad de la construcción intelectual. Vamos a copiar y ubicar en la planificación. Pasamos ahora a la planificación de las orientaciones metodológicas, tanto para el trabajo autónomo como para el trabajo presencial. Para esta planificación ya requerimos la revisión del contenido en el texto o el contenido que vamos a utilizar para esta clase. Así entonces paso al libro de texto. Aquí tenemos el texto integrado de primer año de bachillerato, donde se encuentran las asignaturas de historia, educación para la ciudadanía y filosofía. Y he ubicado también el contenido que voy a trabajar en esta clase. Aquí podemos observar entonces el código de la destreza con criterio de desempeño que voy a utilizar, que es el CSH 511. Voy a trabajar entonces con lo que es el tema de historia, con las fuentes históricas y también con la periodización. Es decir, en esta primera clase voy a trabajar con la página 19, 18 y 19 del texto. Entonces vamos a leer el contenido, vamos a estructurar, vamos a planificar tanto lo que vamos a enviarle al estudiante en el proyecto para que realice, como lo que vamos a hacer también en la conexión o en la clase. En este caso todavía mantenemos las conexiones virtuales y quedaría entonces planificadas las siguientes actividades. En el trabajo autónomo voy a ubicar 2 actividades, que es lo que va a realizar el estudiante en esta primera semana del proyecto interdisciplinar. Tenemos entonces, de acuerdo al tema, busca algún objeto en particular de tu casa, un souvenir, que es un recuerdo de algún lugar, cuadro, libro, reliquia, etc. E investiga su origen y luego identifica el tipo de fuente a la que pertenece. Y la segunda actividad, con la ayuda de un familiar, redacta eventos importantes ocurridos en tu vida y ordénalos de forma cronológica, mínimo 5. Entonces esta va a ser mi planificación en cuanto al trabajo autónomo. Y en cuanto al trabajo presencial, que como ya se indicó es el trabajo que yo voy a realizar en el momento de la conexión, tengo las siguientes actividades y orientaciones metodológicas. Una lluvia de ideas sobre el concepto de historia, luego una conceptualización de historia, descripción de las fuentes históricas,
análisis sobre la periodización. Y para terminar, tenemos la aplicación de un formulario sobre la temática. Esto es entonces lo que yo voy a planificar para mi conexión. Y en recomendaciones para el padre de familia tengo apoyar en la realización de las actividades, destinando el tiempo necesario para su realización y compartiendo juntamente con su representado para la realización de las mismas. Entonces así tengo yo ya establecido la planificación de la primera semana de trabajo. Continúo entonces con las siguientes semanas. En este caso utilizaré la misma destreza, el mismo indicador, pero otras actividades. Pero en este caso, como estoy poniendo un ejemplo, solamente he planteado de la primera semana. Luego continuaremos con la semana 3 y luego con la semana 4 y así completamos esta planificación microcurricular que hay que tomar en cuenta que es o corresponde a una unidad. Así tenemos aquí, nosotros como institución no hemos planificado alguna destreza en asignaturas adicionales, pero sí hay que adaptar este tema también de acuerdo a las necesidades educativas que tengamos en nuestro curso. Pueden ser necesidades de grado 2 o 3 y hay que limitar también las actividades y las destrezas con las que se va a trabajar. Aquí queda igual un ejemplo. Y tenemos las firmas de responsabilidades y de esta forma nosotros vamos a planificar ya el proyecto interdisciplinar. De aquí, una vez que tengamos completa esta planificación microcurricular, pasamos al siguiente formato. Aquí tenemos nuestro proyecto humanístico de la asignatura. Aquí vamos a ubicar entonces el objetivo de aprendizaje. Vamos a plantear un objetivo específico o objetivos específicos que pueden ser 3 o 4 dependiendo de la semana de trabajo. En este caso, como yo solamente estoy presentando una semana, he ubicado un objetivo, pero aquí deberían estar 2, 3 o 4 objetivos para cada una de las semanas a trabajar. Tenemos los indicadores de evaluación. De igual forma vamos a ubicar todos los indicadores que vamos a utilizar en este proyecto. Yo, como he planificado solamente una semana, ubico un solo indicador. Tenemos el nombre del proyecto: Conviviendo armónicamente, fomento una cultura de paz. Y también hay que ubicar las indicaciones. Aquí esto va a ser parecido a los demás proyectos. ¿Por qué? Porque aquí vamos a poner cómo deben trabajarlo y qué deben utilizar. Por ejemplo, tenemos en este proyecto, vamos a desarrollar diferentes actividades que permitirán comprender la importancia de construir una cultura de paz desde la convivencia armónica en nuestro hogar. Para ello podemos usar los siguientes recursos y materiales: libros de texto de las diferentes asignaturas, cuaderno u hoja de trabajo, lápiz, esfero y borrador, lápices de color, calculadora, regla, marcador, computador, objetos de casa. Recuerda que puedes utilizar materiales y recursos que estén a tu alcance en el hogar. No debes comprar materiales para la realización de las actividades. Bien, entonces pasamos a realizar o plantear las actividades para la semana. En las actividades de la semana vamos a utilizar lo planificado en el espacio del trabajo autónomo. Además, vamos a utilizar una metodología activa, práctica, didáctica, pero más que todo creativa, que vaya de acuerdo a lo que el estudiante aprende o debe aprender en situaciones cotidianas de la vida. Podemos utilizar lecturas, rutinas de pensamiento, imágenes, enlaces interactivos y todas las estrategias que faciliten al estudiante la comprensión de la temática. Recordemos que para compartir la información ya planificamos en el espacio trabajo presencial de la planificación microcurricular y es por ello que tenemos también las conexiones. Y aquí debe ser muy práctico, por eso presento este ejemplo. Tenemos entonces que en la asignatura de historia el tema es historia, fuentes históricas y periodización. Tenemos la actividad 1, porque es la semana 1. Tenemos un primer numeral. Lee el siguiente texto y realiza la actividad. Aquí he copiado un texto del libro
que necesito que el estudiante lea para que realice la primera actividad. Y tenemos la actividad que ya se planificó en la planificación microcurricular. Busca algún objeto en particular de tu casa, souvenir, recuerdo de algún lugar, cuadro, libro, reliquia, etc. E investiga su origen y luego identifica el tipo de fuente a la que pertenece. Y tenemos un segundo numeral que nos dice: analiza el siguiente mapa conceptual y realiza la actividad. Aquí he puesto un mapa conceptual con la periodización. El estudiante va a analizarlo y a realizar la actividad. Con la ayuda de un familiar, redacta eventos importantes ocurridos en tu vida y ordénalos de forma cronológica, mínimo 5. Y para culminar, he puesto: para profundizar el tema, puedes revisar tu libro de texto integrado de primer año, Historia, Educación para la Ciudadanía, Filosofía, páginas, en este caso 18 y 19. Puedes también encontrarlo en el siguiente enlace, y les dejo un enlace para quienes no tengan el texto físico puedan encontrarlo en la página del ministerio. Y así debemos seguir organizando las actividades para la semana 2. Por ejemplo, aquí tengo el tema causas y consecuencias de los hechos históricos, asimismo con las actividades para la semana 3 y para la semana 4. Luego tenemos la parte de los compromisos que el estudiante debe rellenar, así como las preguntas de la autoevaluación. Igual tenemos que copiar de la planificación microcurricular las recomendaciones para el padre de familia y las firmas de responsabilidad. Y así tenemos nuestro proyecto interdisciplinar. Hay algo que hay que tomar en cuenta, como se lo dijo al inicio. Si trabaja en la básica elemental y media, entonces el docente de grado debe completar todo este proyecto con las demás asignaturas. Pero en básica superior y bachillerato puede realizarse este proyecto unificando todas las asignaturas, pero realizando un trabajo cooperativo con todos los docentes. O a su vez, este trabajo puede estar a cargo del tutor de cada curso. Todo depende de cómo se organice y se planifique en su institución educativa. Bien, hasta aquí la explicación y el análisis y el ejemplo de cómo podemos planificar estos proyectos interdisciplinares. Espero haberte ayudado. Recuerda que en la descripción del vídeo te dejo el link de estos documentos para que puedas descargarlos. Cualquier duda, sugerencia o comentario déjalo en la caja respectiva. Nos vemos en una próxima oportunidad.